comenzamos con la segunda parte. Estábamos entonces en la segunda etapa del programa de capacitación. La segunda parte que tenemos que armar y tener en cuenta al hacer o diseñar un programa de capacitación. Entonces decíamos, en primer lugar tenemos que determinar quién debe entrenarse. En este diagnóstico previo que hicimos de necesidades de capacitación, nosotros vamos a tener resultados. Vamos a poder hacer el compendio de quiénes necesitan capacitarse y en qué temáticas. Y luego, detectando si son transformaciones de conocimientos, habilidades, actitudes o conceptos, el cómo lo vamos a entrenar. Por ejemplo, si vamos a hacer desarrollo de habilidades, en general, el método de entrenamiento o recurso que vamos a utilizar va a ser dinámicas grupales, van a ser actividades de aplicación práctica. A lo mejor podemos utilizar un coach o tutor que se le llama también para enseñarle a la persona que esté acompañándolo en el proceso. En cuanto a quién debe entrenarse, bueno, el nivel de conocimiento que tengan de lo que están pidiendo o solicitando. Vemos si han recibido capacitaciones previas o no, si van a partir de cero, si hay que reforzar algunos puntos. ¿En qué entrenar? Como decíamos recién, vemos el qué en cuanto a estas transformaciones de cambios de conocimiento que tenemos que hacer. La temática tendrá que ver con esto, ¿no? Si nosotros no somos los más capacitados en cuanto al tema concreto, porque, por ejemplo, si a mí me piden algún conocimiento específico en química para el laboratorio, digamos, dentro de una bodega, es muy probable que yo desconozca qué es lo que tienen que aprender. Pero si yo me hablo con las personas, o mejor dicho, puedo buscar profesionales preparados en esa temática y plantearle la necesidad concreta y ver si realmente ellos pueden resolver esa situación, eso me va a dar de antemano una mirada de que yo estoy contratando a la persona correcta y que estoy trabajando sobre una necesidad específica y voy a poder lograr de esa capacitación un buen resultado. Entonces, el asunto del entrenamiento, de la capacitación, lo deberemos priorizar. ¿En qué vamos a capacitar? ¿Y qué es? Si es conocimiento, habilidades, transmisión solamente de noticias o actitudinal. ¿Quién debe entrenar? ¿Un instructor o entrenador? Siempre preparado. Pero este instructor o entrenador nosotros tenemos que poder hacer un análisis de sus competencias para producir los cambios que esperamos que se produzcan. Y tenemos que estar capacitados nosotros para saber medir esto, ¿no? Y utilizar las herramientas que tenemos para poder diagnosticar, por ejemplo, si esa es la persona adecuada con una entrevista laboral. ¿Dónde entrenar? Esto es muy importante, a veces es bueno hacerlo en un local de entrenamiento, pero otras veces es conveniente hacerlo en el mismo lugar de trabajo. ¿En qué lugar vamos a capacitar? En el lugar que tenga todos los implementos necesarios para transformar ese conocimiento. Para mejorarlo, para aumentarlo, debemos hacerlo en el lugar que sea más adecuado para el objetivo de la capacitación. ¿Cuándo vamos a entrenar? La época, el horario de entrenamiento es muy importante. Hay épocas que son más propicias. En general, en las capacitaciones se habla de la época de marzo, abril, luego la época de septiembre, octubre. Septiembre, octubre siempre son las más recomendadas porque son las épocas en las que las personas, con la primavera, el cambio de estación y demás, se sienten ávidos de empezar algo nuevo. Ya van avisorando el fin de año, las vacaciones, y quieren, antes de que termine el año, como hacer algo distinto. Es una época interesante. Y marzo y abril también, porque son meses de inicio, en general para nuestro país, ¿no es cierto? Y en este contexto. Hay otros países que tienen vacaciones en otros meses, y bueno, la situación será diferente. Entonces, el momento de entrenar tendrá que ver con esto, por ejemplo, estas variables. En cuanto a los días de semana,
es muy recomendable hacer los miércoles, porque es el término medio de la semana. Entonces, muchas veces estos días es como decir, bueno, divido la semana en dos, los miércoles tengo capacitación, nos encontramos en un ambiente distinto, en un lugar, una ambientación diferente, y eso nos proporciona una sensación de bienestar, a pesar de que estamos yendo a aprender algo que nos están mandando desde la empresa, pero vamos predispuestos de otra manera. Obviamente, muchas veces, empresas que trabajan de lunes a viernes, de ponerles un sábado una capacitación fuera del horario laboral, es muy difícil de que asistan. Me pueden decir que tienen otro trabajo, no podemos obligarlos, muchas veces pasa eso. Con respecto al horario también, generalmente se tiene que ser dentro del horario laboral, así lo dice la ley, que digamos todos los empleados tienen el derecho a capacitarse dentro del horario que están asignados para esa actividad laboral. Muchas empresas no quieren hacerlo, dicen no, que sea después del trabajo, que no pierdan tiempo y demás. Y ahí es donde nosotros como profesionales tenemos que revalorizar la función de la capacitación. Si nosotros diseñamos una capacitación que luego no transforma en conocimientos, que no se puede evaluar el resultado, que no ha habido cambios después de hacer la capacitación, entonces ahí es cuando, digamos, los jefes o dueños de las empresas o los que pidieron la capacitación ven que realmente ese proceso es innecesario. Pero cuando demostramos cambios concretos en actitudes, habilidades o conocimientos, entonces ahí, bueno, dicen, sí, la verdad es que estuvo bien diseñado, los empleados aprendieron a usar la máquina, los empleados ahora atienden mejor al cliente, los empleados ahora se cuidan más porque conocen de higiene y seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando podemos demostrar los resultados, y a eso me refiero con la evaluación de la capacitación, tiene que ver con el éxito o no del diseño de los programas de capacitación. ¿Y para qué entrenar? Obviamente para los objetivos que hemos planteado de entrenamiento. Depende de lo que nosotros detectamos como causas o necesidades de entrenamiento, cuáles son los objetivos que vamos a plantear. Trabajar en esos objetivos tiene que ver con estos componentes básicos en el diseño del programa de capacitación. Bueno, posteriormente, la ejecución del programa. Fíjense cómo en esta época que hemos vivido de pandemia este año, que ha sido tan atípico para todos, hemos aprovechado muchísimo la tecnología que antes estaba y quizás no la utilizábamos por desconocimiento, porque actuamos en forma rutinaria, porque no estábamos exigidos por el ambiente, digamos, o por el contexto. Y se ha producido muchísimo más interés por tener tiempos más, o a lo mejor mayor cantidad de tiempo en cuanto al trabajo, actividades de traslado que nos llevaban otras actividades laborales, por ejemplo. Entonces hoy la gente ha estado más dispuesta a aprender. Fíjense, muchísimos webinars, las charlas, donde, qué sé yo, por Instagram, por Facebook, todos, digamos, nos vemos como llamados a querer aprender, porque sobre todo en forma gratuita, de una forma cómoda, simplemente conectarte y poder aprender algo nuevo. La tecnología ayuda mucho, hay que saberlo utilizar, no siempre es la mejor, dependiendo de la transformación que queremos lograr en la capacitación. Fíjense acá, esto decía el libro, CD, DVD, también, obviamente son recursos audiovisuales que ahora ya tenemos otros muchos que los han superado. Teleconferencia, esto que estamos haciendo ahora. Comunicaciones electrónicas, también. Cómo podemos hacer reuniones con distintas personas, distintos puntos del mundo y poder tener intercambio, el correo electrónico, todas las plataformas de enseñanza que hoy tenemos para poder generar programas de capacitación eficientes. Siempre teniendo en cuenta que esta ejecución del programa de capacitación y el cómo lo vamos a ejecutar lo tendremos que ver en base al objetivo que tenemos que cumplir y las causas que hemos encontrado que derivan de la necesidad de capacitación. Entonces,
la herramienta, el modo o el sistema que vamos a utilizar para capacitar tendrá que ver con todo lo que hemos visto previamente. El lugar es muy importante también. A veces es importante hacer un entrenamiento en el cargo, es decir, en el lugar de trabajo. Otras veces es necesario sacar a la persona del lugar de trabajo para que realmente pueda visualizar una situación diferente. Porque cuando estamos haciendo nosotros permanentemente una actividad, a veces no nos damos cuenta de los errores que estamos cometiendo. Entonces, si nos llevan a otro espacio, a otro lugar, o nos hacen interactuar con pares en cuanto a lo laboral o a lo mejor algunas competencias, podemos ver diferencias en cuanto a nuestros errores que no los veríamos si no nos ponen en una situación diferente. La segunda técnica que está nombrada acá en cuanto al lugar es la técnica de clase, que puede ser que en la misma organización se ubique un lugar con, digamos, para dar clases, para poder transferir conocimientos o habilidades. Hay empresas que llegan hasta desarrollar como escuelitas de capacitación. Le llaman escuelitas de capacitación, universidad corporativa también, aquellos que le dan más importancia, como McDonald's, que tiene la universidad corporativa, es decir, tiene programas específicos al ser una franquicia para preparar a las personas que van a desempeñarse en una nueva franquicia. Hay otras empresas, por ejemplo, de transporte que utilizan un sistema que tiene que ver con los empleados de mayor experiencia que están a punto de jubilarse, que puedan transmitir los conocimientos a los empleados que van ingresando. Y lo hacen en la misma empresa, en el lugar de trabajo, pero a lo mejor en un ambiente preparado para hacer la instrucción. Otro modo, bueno, esto va a variar según, obviamente, lo que vamos a aprender. Si son habilidades técnicas, habilidades de trabajo en equipo o de grupo, también. Se usa mucho las jornadas de capacitación o los días de capacitación, como decíamos recién, llevar todo el personal a un espacio agradable, a un ambiente con mucha vegetación, con mucho aire, sol, un ambiente diferente al que están diariamente, para generalmente trabajar todo lo que es habilidades técnicas y habilidades interpersonales. Son experiencias muy lindas, se generan, digamos, a lo mejor situaciones diferentes a la que es la jornada laboral y surgen de esos encuentros inclusive nuevas necesidades de capacitación. En esto, obviamente, la dramatización también es muy importante. La dramatización tiene que ver con los role-playing, con el ubicar a los empleados en una situación problemática a la que se enfrentan diariamente, y se aplican distintas técnicas de trabajo en grupo. Por ejemplo, si alguno de ustedes conoce el análisis de De Bono, que es la técnica de los 6 sombreros para pensar. ¿Alguien lo ha escuchado o lo ha hecho en alguna vez? No, profe, la verdad que no. ¿No? Bueno. No, profe. Yo sí, profe, pero no recuerdo muy bien. Lo vimos en negociación en mi carrera. Ajá, perfecto. Bueno, yo les puedo subir un videíto para que lo vean, es interesante, sirve mucho para lo que es el planteamiento de nuevas ideas y las distintas visiones que uno puede tener respecto al mismo problema. Son, digamos, 6 sombreros de colores diferentes, se plantea un problema y se van rotando los roles entre las distintas personas para que asuman un rol diferente según el sombrero o el color de sombrero que cada uno utilice. Entonces, si, por ejemplo, tenés el sombrero negro, que es la mirada negativa de la situación, bueno, respecto de este problema, con el sombrero negro, ¿qué podés aportar? Entonces yo, Analía, empiezo a aportar lo que veo como negativo de la situación, todo lo más negro, más oscuro, más negativo y más tremendo que puedo observar. El de blanco da la visión de futuro, y así, el rojo, el amarillo, el verde.
Entonces, bueno, es una dinámica, sirve para poder plantear problemáticas y a veces mis compañeros, posicionándose en un lugar diferente, digamos, de crítico diferente, utilizando justamente un rol diferente, podemos ver problemáticas y relacionar o encontrar los problemas que se están presentando y la forma de resolverlos. Entonces es una técnica muy interesante. Así como eso, un montón de técnicas de trabajo en equipo que son re interesantes y les viene bien a los empleados. Acá, en esta diapositiva, le coloqué esto de la universidad corporativa. Es esto que muchas veces las empresas toman la iniciativa de decir, si es un trabajo que es repetitivo, que habitualmente se hace de la misma manera y que queremos que se vaya incorporando en los empleados, transmitiendo de unos a otros, por ahí el tener una escuelita corporativa, una unidad de capacitación que vaya trabajando, digamos, en los trabajos que se necesitan realizar dentro de la empresa y que es bueno que los que lo hicieron mejor o que han sido empleados destacados puedan transmitir los conocimientos a sus compañeros de trabajo y de paso sentirse como mejor vistos o, digamos, reconocidos por su labor en cuanto a la vida empresarial y en la vida laboral. Entonces son, digamos, técnicas bastante interesantes en ese sentido. Bueno, esto es respecto de capacitación. Lo que faltaría acá es ver el sistema de evaluación de la capacitación, que es la etapa final, que tiene que ver con, estoy viendo que no lo puse, así que eso tomen nota, que debemos evaluar, luego de haber implementado los sistemas de capacitación, evaluar el resultado de la capacitación. ¿Crees que aprendiste lo que venías a buscar? ¿Crees que el contenido que se impartió es el que necesitabas? ¿Cómo ha sido desarrollada la actividad de capacitación? ¿El profesional estaba preparado, conocía sobre las problemáticas, respondió tus respuestas? O sea, hacemos o desarrollamos una encuesta para evaluar la capacitación en sí. Luego de unos 3, 4, 5, 6 meses, un año, dependiendo para qué fue la capacitación, vamos a hacer la evaluación de desempeño del trabajo de la persona y en esa evaluación de desempeño vamos a poder ver los resultados en cuanto al desempeño. Entonces, pregunta de examen. Yo puedo obtener resultados en lo actitudinal de los empleados al momento que termina una capacitación. ¿Sí o no? No, depende de la capacitación. Por ejemplo, a ver, nosotros en nuestro trabajo detectamos en uno de los puestos de los que hablamos que necesita una capacitación respecto a trabajo en equipo y empatía. Bien. Supone que la realizan 6 meses. Al término de los 6 meses que finalizó, el empleado no debe haber aprendido todo. Eso le va a llevar un tiempo, un proceso de ponerlo en práctica, en este caso, en este tipo de capacitaciones. Calculo que como todos los conocimientos. Exactamente. Hay algunas otras capacitaciones más técnicas que quizás sí, con una simple evaluación uno pueda corroborarlo, pero no es siempre para todo lo mismo. Perfecto, muy bien. Los cambios de comportamientos, que es lo que buscamos cuando hacemos capacitaciones, se van a ver reflejados a lo largo del tiempo y necesitamos darle el proceso de maduración para que incorporen esas habilidades nuevas, esas actitudes nuevas, ese comportamiento nuevo. Si es de contenido, por ejemplo, me enseñan a utilizar un determinado programa porque vamos a instalar un nuevo software en la empresa, bueno, quizás podemos ir viendo el aprendizaje paulatino de distintas partes de ese programa de gestión. Entonces, bueno, podés ver la parte administrativa, podés ver la parte de recursos humanos, podés ver el tablero de control, los rendimientos que has tenido y cuánto podés informarme respecto de eso.
Entonces, es como dijimos anteriormente, cuando son cambios de conocimiento, o sea, vamos a transmitir conceptos o transmitir una política, bueno, es fácil de que se lo aprendan rápidamente, pero si vamos a hacer transformación de comportamientos, es mucho más lento y recién se va a poder evaluar luego por lo menos de unos 6 meses, 3 meses, dependiendo del tipo de aprendizaje que hemos querido impartir, ¿sí? Así que, perfecto. Eso es lo que tienen que relacionar ustedes. Es diferente evaluar la capacitación a evaluar el desempeño del empleado. ¿Sí? Bien. ¿Analía? Sí, pregunte. Y, por ejemplo, si es una capacitación de conceptos técnicos, ¿hay algún tiempo en el cual el empleado debe haber adquirido el conocimiento o es depende la capacitación? Depende de la capacitación. Ahora, ¿qué es lo que vos tenés que definir ahí? Si vos vas a hacer, por ejemplo, el aprendizaje de, imagínate, por ejemplo, una escuela Newton, ¿sí? Tienen la escuela Newton que está en la calle Entre Ríos, creo, ¿no? Que tiene habilidades técnicas. Por ahí tienen capacitaciones de 3 meses que te enseñan a trabajar en forma mecánica para ver los motores de los autos. O te enseñan a utilizar la computadora para sondear cómo los autos están, o sea, qué problema tiene el auto. Colocarlos a la computadora y ver cómo es el problema. Bueno, el curso dura 3 meses. En esos 3 meses la persona termina aprendiendo. Eso ya lo tienen ellos definido, pautado, es una habilidad técnica, pero saben que en 3 meses haciendo capacitaciones totalmente prácticas, la persona está capacitada. Entonces, la experiencia que vos podés tener en este área va a depender de la cantidad de, digamos, de capacitaciones que vas haciendo y cómo te interiorizás respecto de la necesidad de la capacitación con los profesionales que requieres. Porque como les decía recién, por ahí sí es de química, para que les enseñe en el laboratorio de una bodega, quizás nosotros, yo por lo menos, no entiendo nada. Entonces, ¿en qué voy a valerme? En el profesional que va a capacitarlos o varios profesionales que puedo entrevistar y ver su currículum, hacer un análisis, como si fuese a contratar a un empleado en relación de dependencia, pero en este caso específicamente para que imparta conocimientos en una temática concreta. Entonces, ahí es donde yo voy a tener que confiar, por así decirlo, entre comillas, con una evaluación previa, a mi criterio de cuánto tiempo va a llevar al empleado poder conocer ese nuevo sistema, esa nueva técnica o lo que quieran aprender. Dependerá, digamos, del tipo de trabajo. Pero sí, yo lo que, digamos, tengo que tener muy claro es que yo tengo que conocer la necesidad y tratar de interiorizarme lo más que pueda en esa necesidad de capacitación que detecté para que después la persona que vaya a dar el conocimiento o que vaya a impartir el conocimiento logre el objetivo que yo propuse. Por eso la intervención de nosotros como profesionales en el diagnóstico es fundamental. De diagnosticar bien cuál es el problema va a determinar el éxito o no de la capacitación. Porque si vos determinaste bien el objetivo y las necesidades, vas a buscar los profesionales que estén preparados para poder impartir esos conocimientos y entonces transformar el conocimiento. ¿Sí? Bien, gracias. De nada. Profesora, bien, sí. También, sí, una vez que hemos impartido la capacitación teórico-práctica, la evaluación a nosotros también nos sirve ante algún tipo de auditoría, llámese una ISO, por ejemplo, como prueba de que X colaborador que está desempeñándose en X puesto tiene las habilidades y competencias técnicas necesarias, por más que él lo sepa hacer al trabajo, está validado por esta capacitación con esta evaluación. Siempre tiene que estar, por lo menos eso, lo que yo sabía, siempre tiene que estar atada la evaluación de los conocimientos adquiridos en una capacitación. Claro, tal cual, pero no necesariamente. Hay empresas que no trabajan de ese modo, digamos. Hay muchas empresas que no trabajan de ese modo. Inclusive empresas que tenés un sistema de higiene y seguridad laboral donde vos tenés que presentar las capacitaciones obligatorias
que te exige la aseguradora de riesgos de trabajo, y muchas Claro. empresas llenan los listaditos y ponen que han hecho capacitación tal día y listo. Entonces después viene el auditor y ponen los listados, las personas, firmados, como que la hicieron y nunca la hicieron. Entonces, ahí está la responsabilidad, digamos, de un profesional y la ética profesional. La ley está No, hecha para que totalmente. se cumpla. Si yo tengo registros concretos de aprendizaje con evaluaciones que las personas les pudimos hacer en la misma capacitación, donde podemos tener o mostrar resultados el día de mañana de que a la persona se le enseñó a trabajar de la manera correcta y no lo hizo y arriesgó su vida, por ejemplo, personas que no quieren utilizar el arnés o las botas de seguridad, y entonces, porque son pesadas, porque son incómodas, por lo que fuere, y en definitiva, después se les cae algo pesado en el pie, sufren un accidente y eso les implica digamos, una enfermedad o una invalidación de ese miembro, obviamente que entonces yo tengo que tener las pruebas. Ahora, si yo soy responsable, esos listados de capacitaciones, esas fechas en las que di las capacitaciones, esos contenidos y esas evaluaciones de la capacitación, las voy a hacer a conciencia porque sé que es una manera, como vos decís, de defenderme ante un riesgo de juicio laboral. Si yo no soy responsable, lo puedo hacer de esta manera, porque muchas empresas lo hacen. Les hacen firmar a los empleados que tuvieron capacitación y no las dan. Y es triste, pero es la realidad. No, sí, eso es. No, sí, Entonces, eso lamentablemente es una locura. es una locura, porque realmente te estás arriesgando y es dedicarle tiempo y, y también un valor agregado al empleado. Hay organizaciones que te dicen, no, yo no necesito capacitación, porque al final los capacitas y después se te van a otra empresa. Entonces dices pérdida de plata. Pero un empleado que se capacitó, que la empresa, digamos, lo reconoció, entendió que tenía la necesidad, que aprendió a usar una herramienta nueva, un sistema nuevo o lo que fuere, de alguna manera va a estar gratificado con la empresa. Si se va es porque quizás tenés otras muchas cosas que no hiciste para reconocer ese empleado que está suficientemente preparado y te está dando lo mejor, y a lo mejor te pidió un día de permiso porque tenía un familiar enfermo y no se lo diste. O a lo mejor no le pagás una remuneración acorde al esfuerzo que está realizando. O a lo mejor, qué sé yo, siente que no es reconocido. Un montón de situaciones. Entonces, muchas empresas tienen reticencia a capacitar porque dicen es una pérdida de tiempo, ¿qué están haciendo? ¿Para qué están aprendiendo? Pero si justamente yo lo preparo a una persona, lo voy a preparar porque está la necesidad. O sea, no es que voy a hacer una capacitación, como les decía recién, enlatada, porque está de moda, porque tengo que cumplir con la ley, porque... No, lo voy a hacer porque hay una necesidad de capacitación insatisfecha, porque encontré la manera de hacer que esto se transforme y que mejore y logre lo que vamos a ver ahora, que es el desarrollo personal y luego el desarrollo organizacional. Y esto es muy importante, encontrar la conexión y defender estos procesos para que realmente las empresas lo vean como necesarios, pero nosotros tenemos que ser los responsables de mostrar los resultados. Cuando hablamos del desarrollo personal, hablamos de los desafíos en los que se encuentran las empresas, en el desarrollo personal y el desarrollo organizacional. Acá tenemos que tener en cuenta que en general las empresas en forma permanente están expuestas a una situación de cambio, donde las organizaciones deben ser dinámicas y deben adecuarse a las necesidades, como decíamos recién, de los clientes. En general, tenemos que permanentemente ampliar mercados o diversificar o productos o servicios, o inclusive abordar varios mercados a la vez. Empresas que hoy, por ejemplo, en este año se dedicaban a la hotelería han tenido que cambiar y dar un giro a lo mejor a sus negocios porque el contexto no se los permitía.
¿Y cómo lo van a hacer? Rápidamente con empleados que estén capacitados. Y bueno, a veces los tiempos y los ritmos de las demandas que tenemos implican rapidez de respuesta, pero tener en cuenta que hay que responder de alguna manera, tratando de, obviamente, que los costos no sean altos y que se promuevan reestructuraciones o estructuraciones internas diferentes. El reinventarse produce muchas veces lo que llamamos en administración el proceso de reingeniería, que significa con lo que tengo como empresa hoy por hoy, ¿qué hago? Empresas que, por ejemplo, se dedicaban a hacer ropa para mujeres, para hombres, diseños de indumentaria en general. Al principio de esta pandemia dijeron, ¿qué hacemos? No podemos vender, no sabían vender por internet, no tenían preparados los sistemas, el formato, no podían ir a trabajar al taller. Y bueno, quizás se dedicaron a hacer barbijos o prendas para los hospitales, las batas, y redireccionaron el negocio rápidamente. Eso implica cambios de estrategias, implica tomar decisiones para que la organización siga funcionando y pueda encontrar su lugar para seguir siendo rentable. Siempre cuando buscamos la excelencia a nivel organizacional, tenemos que revisar continuamente los procesos y los costos que nos llevan y ver qué resultados tenemos ante esas situaciones. Orientar los servicios para satisfacer al mercado que nos está pidiendo permanentemente cambios o nos está pidiendo permanentemente que nos adecuemos a esas demandas. Y la búsqueda de cercanía con el cliente. Aquella persona, fíjense qué loco, ¿no? Muchas empresas se encontraron con que no tenían datos de sus clientes, que no tenían el teléfono, que no tenían el correo electrónico, que no sabían cómo ubicarlos, que han sido clientes siempre, pero como eran clientes siempre que nos veíamos cara a cara, no tenían información. La importancia de tener información es fundamental. Los datos de contacto, los gustos, las preferencias, qué compraba, qué no compraba, qué colores le gusta, qué talle, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que demanda el cliente y cómo yo voy a responder? Eso es fundamental para que nosotros armemos la estrategia y, por supuesto, preparar a nuestros empleados en estar diagnosticando constantemente cuáles son esas necesidades en el mercado. Que el empleado, por ejemplo, que esté en una caja no solamente cobre, sino que pueda analizar a lo largo del día qué productos han sido los más vendidos. Pero que el empleado, porque el software te lo puede decir, porque uno hace el análisis de las ventas y de los productos que se han ticado, tenemos el stock y sale automáticamente, pero yo, empleado, que estás viendo a tus clientes todos los días, ¿qué compra más la gente? ¿Qué le gusta? ¿Qué marcas salen más? ¿Qué te parece? ¿Qué te dice? ¿Qué te comenta? Preparar al empleado para ese diagnóstico es fundamental porque es los que pueden relevar, digamos, los cambios que tenemos que hacer a nivel organizacional para responder a esos mercados. Y ahí vamos a poder trabajar en innovación de productos, de servicios, etcétera, etcétera. Para esto es fundamental la información y preparar a los empleados que la información que ellos puedan recolectar, obviamente que es confidencial, pero que sirve para la organización para mejoras. Y que son en esto actores importantes de ese relevamiento de información. Bien, ¿qué competencias organizacionales son cruciales? Fíjense, la administración de recursos humanos un 73.4%. El año pasado fui al Summit del diario Los Andes y expusieron varias empresas nacionales e internacionales respecto a la importancia de recursos humanos. Y expusieron casos donde estaba el intento de reemplazar a las personas en varias actividades. Por ejemplo, en los hoteles, las mucamas. ¿Analía? Sí, Anabela, te escucho. Disculpas, sí. Se te escucha recortado. No sé si el resto de los chicos te escuchan igual o soy yo. Bastante cortado, profe. Sí, profe, muy cortado. No se le entendió prácticamente, profe. Oh, qué pena. Bueno, repito esta parte. Estas competencias que estamos mostrando acá
son competencias que serán cruciales en el futuro. Les estaba contando, fíjense en esta, digamos, este análisis, las competencias más requeridas van a ser la administración de recursos humanos, porque vemos que la tendencia en las organizaciones más rentables y eficientes a nivel mundial, si bien han incorporado mucha tecnología, de ninguna manera se puede reemplazar lo que las personas podemos aportar en las organizaciones. Fíjense que la importancia de las competencias en recursos humanos están en un 73.4%. Le sigue la administración de negocios en un casi 60%, administración de innovación de productos en un 40.8%. Entonces, un modelo de administración bastante diferente al actual. Esto es pensar en que el recurso humano va a ser, digamos, la clave para poder innovar dentro de la empresa, para generar nuevos proyectos, nuevos productos, y darle importancia a las personas en cuanto a todo lo que ellos aportan es crucial para el éxito a nivel organizacional. Y les decía de que bueno, que básicamente hay actitudes, digamos, hay cosas que hacemos las personas y que hoy se han inventado, por ejemplo, robots para reemplazar a las mucamas en los hoteles. Pero más allá de eso, o sea, la mucama te va a traer el servicio a la habitación, pero te va a saludar, te va a conocer, a lo mejor si sos cliente permanente, va a conocer los gustos, y el robot es digamos, un aparatito que te va a traer el servicio, pero que está totalmente Analía. despersonalizado. Sí, no se escucha casi. No se entiende casi nada porque está como muy cortado. ¡Ay, qué pena! Y quedan pocos minutos, aparte. Parece que sí que es la conexión de internet, entonces. Qué pena. Bueno, ahí mejoró un poquito. Sí, es como que va y viene. Ahora sí se te escuchó fluido, pero después se empieza a cortar y ahí no se logra entender lo que estás diciendo. ¡Oh, qué pena! Profe, si no apague su cámara, ahí va Bueno, a tener más ancho de banda. claro. Bueno, genial, hago eso. A ver. Ahí está. A ver si ahí mejora un poquito. Entonces, esto nos va a llevar a trabajar en organizaciones orgánicas donde el aprendizaje va a ser permanente, constante, y además se debe llevar a que todos los empleados estén dispuestos a aprender permanentemente y de volcar ese conocimiento dentro de la organización. Por eso le llamamos, y al principio de la materia, ¿se acuerdan que hablábamos de la era del conocimiento? Que tenemos que tratar de crear, identificar, integrar, recuperar este gusto por el conocer, tanto los procedimientos de la empresa como las necesidades que existen hacia afuera para poder mejorar continuamente y aplicar esas mejoras en la organización para que mejore la empresa, pero también para que podamos orientarnos a lograr el desarrollo personal. Porque el desarrollo personal, la diferencia que tiene con el desarrollo en cuanto al el desarrollo organizacional o a la capacitación en sí, es que cuando yo hago capacitaciones voy a desarrollar habilidades, conocimientos,